Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos. Hola a todos. Nada, esperemos un ratito a que se conecten las personas y vamos empezando. Muchas gracias a todos los que llegan. Sí, el tema de hoy vamos a hablar sobre la educación emocional infantil. Que nada, bienvenida Erika. Hola, ¿sí se me escucha bien? Sí, sí se te escucha bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Sí. Nada, demos un momentito a que se vayan conectando. Hola, muchas gracias. Hola. Hola, 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 hola a todos. Qué gusto de verlos igual. El Tony, bienvenido. Sí. Pues nada, empecemos igual, la gente se va a ir conectando. Y pues nada, empezamos. Igual ya saben para todos que la grabación estará disponible aquí en el Instagram y en mi canal de YouTube, Tati Carrizo. Entonces, nada, bienvenidos a un encuentro más. Este es nuestro tercer encuentro de Palabra Viva, un espacio dedicado a generar contenidos, todo tipo de información para la autoindagación personal, para todas las personas, para que se cuestionen un poco todo lo que viven y todo lo que son, para el autoconocimiento. Hoy tengo una invitada súper especial, ella es Erika Vélez. Ella es Erika. graduada de la Universidad de Cuenca en Ecuador con el título de psicóloga educativa. Es especialista en evaluación, orientación e intervención con niños y adolescentes. Actualmente realiza entrevistas, asesoramiento profesional, vocacional y familiar. También realiza intervenciones en necesidades educativas y problemas de aprendizaje como dislexia, TDAH. Si me equivoco alguna cosa me corrige. Discalculia, trastorno de desarrollo intelectual, trastornos del lenguaje. Además realiza apoyo psicológico y estimulación de funciones ejecutivas. También realiza primeros auxilios psicológicos. Actualmente es parte del equipo de Naceré en Cuenca y en Pauta, allá en Ecuador. Y también trabaja de manera independiente. Muchas gracias, Erika, por estar aquí. Pues nada, el tema de Gracias. hoy el tema de hoy es el tema de educación emocional en infantil. Este es como una secuencia de los otros live que hemos tenido en el que hemos hablado, por ejemplo, los tipos podríamos decir, dificultades que a veces tenemos en la edad adulta, a veces tenemos conflictos a nivel más familiar, a nivel relacional, y hemos hablado en los live anterior que muchas de las cosas que vivimos como adultos son cosas que a veces tenemos como niños no sanados, ¿no? Entonces es importante para mí, era súper importante abordar específicamente, por ejemplo, cuáles son las maneras en las que podemos eh, trabajar la educación emocional en los niños. Ok, venimos de una educación en la que a veces es como los niños, no, es que es un niño, él no va a entender, o no pasa nada, ¿sabes? En los que a veces minimizábamos un poco a los niños. Yo sé que cada padre y madre hacía lo mejor que podía, pero yo creería que sí es importante abordar específicamente cuál es la manera en la que podemos trabajar el aspecto emocional, cómo lo hacemos, porque se habla de educación emocional, pero no tenemos, yo personalmente estoy ahora que tengo un nene
voy aprendiendo, pero yo trabajo más con adultos, pero es como, ¿cómo trabajamos emocional? ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuándo se tiene que abordar? Pues nada, cuéntanos un poquito, Erika. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, Tati. Estoy muy feliz de poder compartir contigo en este programa que lo has realizado y que creo que sirve de mucho para todas las personas. Es una iniciativa muy buena. Eh, bueno, y comenzando con la inteligencia emocional en este caso, sí, o sea, efectivamente todo lo que nosotros inculcamos en los niños se ve reflejado a nivel de su educación, a nivel profesional y a nivel individual de toda su vida. Entonces, por eso es muy importante trabajar o manejar la inteligencia emocional. Si bien es cierto, creo que todos hemos escuchado sobre inteligencia emocional, pero ¿qué es inteligencia emocional? Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad para identificar y para gestionar las emociones, ¿no? Entonces, ahora decimos, pero ¿de qué partimos para poder hacer eso? Hay 5 habilidades que nosotros tenemos que conocer como individuos, como padres y como hijos, que es, por ejemplo, el autoconocimiento. El autoconocimiento parte en el reconocer nuestras emociones, saber lo que estamos sintiendo. Muchos sabemos que estamos felices y tristes, pero hay muchas emociones más, como frustración, ansiedad, que son emociones que nosotros no conocemos y por lo general nosotros como padres, ¿qué decimos de nuestros niños? Están tristes y se portan majaderos, pero no entendemos ni preguntamos el por qué nuestros hijos están sintiéndose así, por qué nuestros hijos están tristes, están frustrados. La segunda habilidad en este caso es la autorregulación emocional. La autorregulación emocional nos dice que nosotros como personas y los niños en este caso tienen que saber reconocer estas emociones y buscar una solución. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a que busquen esa solución? Eso les voy a dar más después. Ahorita solo vamos conociendo parte de las habilidades. La tercera habilidad es la motivación intrínseca. Nosotros somos personas que funcionamos en base a una meta, a un motor, lo que siempre hemos hablado contigo, Tati, lo que ya se ha hablado en otros programas. La motivación que nosotros tenemos para realizar algo, para estudiar algo, para seguir nuestra vida. El propósito de nuestra vida es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños desde que son pequeños. La cuarta habilidad en este caso es la empatía. No solo se trata de nosotros conocer nuestras emociones o de que los niños conozcan sus emociones, sino que también reconozcan las emociones de los otros niños y como quien dice, se pongan en los pies de los otros niños y sean asertivos. Y la quinta y la más importante en los niños son las habilidades sociales. En los niños es muy fácil darnos cuenta que algo está sucediendo mediante sus habilidades sociales. ¿Por qué? Porque empiezan con conductas disruptivas con sus compañeritos, empiezan a aislarse, empiezan a alejarse. Entonces, quizás esta habilidad es la más importante dentro de la inteligencia emocional. Ya. Ahora, ¿cómo podemos hacer para trabajar esto con nuestros niños? Yo pienso que la base principal de esto es la comunicación. Como tú dijiste anteriormente, creo que ningún padre nace sabiendo cómo ser el mejor padre. Yo pienso que eso es algo que tú vas aprendiendo en el camino, es un proceso como todo lo demás. El problema radica es cuando tú como padre no reconoces tus emociones, tus sentimientos y no reconoces que estás equivocado y empiezas a inculcar eso en tus hijos. Entonces ahí es donde radica el problema. Entonces, ¿qué se debe hacer en esta situación, por ejemplo? La inteligencia emocional es algo que nosotros impartimos desde el ejemplo. Por ejemplo, si nosotros como padres sabemos reconocer y dar un nombre a cada emoción, vamos a hacer que nuestros hijos reconozcan esta emoción. O si nosotros como padres, en vez de gritar, en vez de pelear, en vez de buscar dificultades, digamos, buscamos soluciones a nuestro problema, nuestros hijos van a observar y replicar eso. Los niños siempre, digamos, aprenden mediante la observación. En este caso nosotros le llamamos la observación vicaria. Desde aprender a escribir, desde aprender a caminar, desde aprender a hablar, nosotros lo hacemos mediante la observación. Entonces, en este caso, yo pienso, Tati, que debemos fijarnos mucho en la educación emocional de los padres, para de ahí impartir en nuestros niños.
Por ejemplo, eso que dices es súper importante porque es algo que hemos hecho recalcado mucho. Por ejemplo, un niño cuando le dices, ordena tu cuarto, ellos, tú les dices eso y es como que le digas cualquier cosa, porque el niño no se guía como en mandatos o en órdenes, sino que el niño está observando lo que hace mamá y papá. Y claro, si tú le dices, ordena tu cuarto, tienes que ser más ordenado, pero toda la casa está un desastre, siempre vas, yo qué sé, en desorden todo, el niño en realidad de lo que está haciendo es que te está haciendo espejo de lo de que lo ve de que ti, porque el niño, claro, el niño está como absorbiendo todo lo que ve de mamá y papá y es como un espejito. Como decíamos en sesiones anteriores con Tony, como incluso el tema de enfermedades, como un niño no tiene la capacidad de enfermarse, sino que a veces como por amor absorbe lo del papá y mamá y lo proyecta, ¿sabes? Entonces, algo que también me parece importante que digamos es, por ejemplo, ¿qué pasa en los casos cuando tienes parejas que los niños están separados? Por ejemplo, porque ahora hay muchos casos que los niños, por ejemplo, hablamos cuando estamos en casa, mamá y papá, yo creo que a veces incluso estando juntos es un poco difícil ponerte de acuerdo en el tema de cosas, ¿no? Digamos, por lo general, si tienes una mamá que es emocional y un papá que le cuesta expresar las emociones, bueno, yo creo que el niño igual lo va a ver de un lado u otro y va a aprender, al menos va a tener dos aristas. Pero ¿qué tal cuando estás separado, ¿sabes? Cuando estás sí. separado, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que sugieres a los padres? Por ejemplo, una porque sí, yo siempre digo, la teoría es hermosa. Decimos muchas cosas, pero en el rato de la hora, yo qué sé, a veces nos desquiciamos, a veces hacemos cosas y yo siempre digo, como por ejemplo, con Erika hacemos dúo porque yo trabajo el tema de adultos y ella trabaja el tema de niños. Entonces es como padres, una siempre les digo, cada padre tiene su receta, su manera de hacerlo y esta charla no es para decir que lo han hecho mal o bien, esta charla simplemente es para en realidad darles herramientas capaz de que a veces no sabes cómo gestionar, como adulto yo no sé cómo gestionar mis propios problemas, entonces encima tengo hijos, uno, dos, tres, cuatro, entonces es como a veces no es que no lo sepas o que seas un mal padre, sino que no tienes herramientas para gestionarlo. Entonces hoy sí me gustaría que les ayudes tanto al caso de cuando tienes en pareja, por ejemplo, qué hacer, ¿sabes? Por ejemplo, Sí, si tienes esos choques con padres o cuando estás separado, ¿qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, digamos, demos un caso en particular, por ejemplo, si tienes problemas de niños que expresan violencia, por ejemplo, que pegan en la escuela, yo qué sé, vamos a casos reales, así creo que será un poco más fácil entenderlo. claro. Bueno, como tú dices, hay que entender también que los padres crían en base a cómo ellos fueron criados. Entonces son lazos que ya vienen conectados. Entonces eso también es muy importante reconocer cómo nuestros padres nos criaron a nosotros y hacer un balance y decir, bueno, nosotros queremos criar de esta manera a nuestros hijos o podemos cambiar esto. Ahora, en cuestiones de crianza, sí, la inteligencia emocional parte también de la crianza. ¿Por qué? Voy a empezar con eso. Si es una crianza autoritaria, si son padres autoritarios, ¿qué hacemos en los niños? Primero, no permitimos que los niños aprendan a solucionar sus problemas, busquen soluciones. Los padres autoritarios, por lo general, no dejan que sus niños expresen sus emociones, no dejan que expresen ideas familiares en su entorno porque son padres autoritarios. Ahora, ¿qué pasa con lo contrario? Con padres muy permisivos. Ahí, en cambio, el niño piensa que sus papás no están al pendiente de ellos, que no los quieren, que no les toman atención. Entonces, me explico, lo que quiero llegar es que la educación, la crianza debe partir de una igualdad, de un balance. Ya, ahora, en caso de padres separados, esto es muy interesante porque creo que sucede mucho ahorita en estos tiempos que hay padres separados. Por lo general, los niños se dividen el tiempo, pasan un tiempo con su mamá y van otra semana donde su papá. Entonces, por lo general, lo mejor que se puede realizar en este caso es la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros, al unirnos como pareja, venimos de dos familias totalmente diferentes. Venimos de dos familias en las cuales nos criaron de diferente forma. Entonces ahí es el choque de los padres, en este caso de mamá y papá, incluso cuando se unen y peor cuando se separan. ¿Por qué?
Porque el niño tiene sus reglas con su mamá. Por ejemplo, su mamá le hace que arregle las cosas, que le ayude en la cocina, que le ayude a arreglar su cuarto, pero va donde el papá y es lo contrario. El papá, como pasa 2 días con el hijo, digamos, le da todo lo que el niño quiere, le compra golosinas, no le hace que haga lo mismo, entonces el niño regresa a su casa, ya no quiere comer lo que su mamá cocina, ya no quiere acatar reglas, entonces ese es el problema de la comunicación. Yo pienso que la mejor solución para manejar este tipo de dificultades es la conversación entre los papás, ponerse de acuerdo y cumplir con eso, ponerse propósitos entre los dos papás y cumplir con las reglas y normas tanto en la una casa como en la otra. Obviamente va a ser muy difícil porque como te digo, Tati, nosotros somos criados de diferente manera, somos un mundo diferente, entonces realmente tratar de compaginar esto es muy difícil. Pero algo que sí está muy claro es que cuando uno toma atención y presta atención, por ejemplo, a recomendaciones, a este tipo de charlas, obviamente los papás abren más su mente y empiezan a trabajar en eso. Ahora, en lo que tú me dijiste de problemas de violencia, por ejemplo, he tenido muchos pacientes que tanto en su entorno familiar como en su entorno escolar, son niños que pegan a otros niños, que gritan, que maltratan. Siempre detrás de esto hay un porqué. El papá le pegó a la mamá, el papá es violento con la mamá, los papás pelean en casa. Entonces, y el grave error que nosotros cometemos como adultos es decir, bueno, incluso hasta docentes, ¿no? Dicen, el niño pega, es malcriado, es esto, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en su hogar? ¿Qué pasa en su interior? ¿Qué está replicando el niño en este caso? Entonces, como te digo, o sea, toda dificultad que nosotros veamos en un niño como violencia, frustración, desinterés, es una señal de que el niño está pasando por una situación difícil. Entonces, nosotros como adultos tenemos que tomar en cuenta esta situación, este tipo de comportamientos y buscar ayuda en este caso. Si nosotros no podemos desde casa, tendríamos que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque los niños no demuestran lo que sienten siempre diciendo, mamá, estoy triste. ¿Por qué? Porque en casa no se trabaja la inteligencia emocional, pero lo demuestra con su frustración, con sus conductas negativas, con su manera de ser, con sus compañeros, con sus profesores. Eso ya es una señal para buscar una ayuda. Sí, bueno, de las cosas que has dicho, hay unas cosas que me pareció súper interesante. Una, lo que decías de que es importante buscar el equilibrio, algo que me parece súper interesante, porque a veces está mal visto el tema de, es que el papá, uno de los dos, a veces no siempre el papá o la mamá, pero hay uno que a veces es más autoritario y hay otro que como que es más permisivo. Y yo creo que socialmente a veces pasa que se cree que el que es como bueno, entre comillas, porque no hay buenos ni malos, es como el mejor. Y en realidad eso sí es algo que quiero recalcar, lo que ha dicho Erika, de que cuando a veces nos cuesta poner límites a nuestros hijos, es importante saber que los niños en realidad no se están sintiendo queridos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos al nivel de los niños y estamos haciendo de amigos, en realidad ellos se sienten que están solos. Un niño por sí mismo se moriría. Necesita del padre y de la madre. Hay casos que, ok, Exacto. no tiene el padre y la madre tiene que empoderarse. El tema de hacer de papá y de mamá, pero o viceversa. Entonces es como el niño necesita a esa figura de adulta para sentirse a salvo, sentirse protegido. Entonces a veces es como, ok, si me cuesta poner un poco de amor y soy siempre autoritario, venga, es como tengo que mover, pero si estoy dando todo, también es como llegar al equilibrio, ¿sabes? Al final por eso las parejas se juntan como se juntan, sean que estés junto o separado. Yo creo que igual, si tú decidiste, yo creo que tener un hijo es una decisión y si hemos tomado la decisión de tener un niño y ahora tenemos un niño, es como ponerse, quieras o no, te mueve el amor incondicional, ¿sabes? El dar la vida, el hacer por un niño, por mucho que no lo entiendas o que a veces te canse y te estés en el estrés, es como una invitación a ponerte la mano al corazón. Es como yo siempre digo, ok,
tenemos que dar el apoyo yo qué sé, a los padres. Ahora hay nueva gente que investiga, dice, mira, ok, vamos haciendo otras cosas diferentes, se preocupan por la alimentación. Pues también es importante preocuparse, como tú dices, identificar, yo como adulto, preguntarme, sé identificar mis emociones. Es como, a ver, ¿qué le transmito a mi hijo? Identificar también, observar un poco, porque a veces somos como unos robots, cocinamos, limpiamos, vamos al cole, lo dejamos y es como dices, es que estoy cansado, yo eso no puedo. Pues cuando tú no puedes, pues justo para eso está Erika, está yo. Erika trabaja a los niños y yo trabajo a los adultos. Es como, no tienes que hacerlo solo, no pasa nada. Nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron y se tuvieron que tragar todos solos, pero ahora no estás solo. Es como, a mí me parece que con esto prevenimos muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener niños más felices, vamos a tener niños que sepan mejor expresar mejor lo que les pasa, mejor expresar lo que les sienten. Es decir, nosotros a veces hemos tenido que llegar a ser adultos y hacer cumplir todas las expectativas que nos habían dicho que se necesitan para ser felices, para yo que sé, a veces botar la carrera y ver que nos gusta hacer otra cosa o estar ahí a la deriva por la vida, yo qué sé, y es como ahora ahorrarnos todo ese trabajo, mira, que ellos no tengan que hacerse tanta terapia como nosotros o cosas, pero ponernos la mano en el corazón, ¿sabes? Y decir, ok, ¿soy en realidad consciente de toda esta información? No. ¿Estoy viendo un hueco? Pues venga. Es como, no lo veas como que si te tratas eso, estás loco, estás mal, sino es como, mira, es un apoyo, es como, mira, no tienes que ser el super papá, la super mamá, sino que haces lo mejor que puedes y cuando puedes, está bien pedir ayuda, no pasa nada, ¿sabes? Ujú. Es como eso, me pareció súper, súper interesante eso, igual que dijiste, ¿sabes? Sí, que me Sí, pareció importante recalcarlo. también hay que recalcar algo que sí causa dificultad, que es este juego de roles entre los papás. Como tú decías, hay un papá que, por ejemplo, es permisivo y el otro es autoritario. ¿Qué pasa ahí? Que el permisivo piensa que se va a ganar más el amor de sus hijos al, digamos, quitar la autoridad en el papá o en la mamá. ¿Me explico? Siempre hay esta dificultad entre los papás. Por ejemplo, supongamos que un papá le corrige a su niño y el otro papá le dice, no, tú, ¿por qué le gritas a mi hijo? ¿Por qué le corriges de esta manera? Es el peor error que pueden cometer los papás. ¿Por qué? Porque la comunicación de reglas debe ser familiar, pero si uno comete un error, no puede ser, digamos, discriminado de esa manera en delante de los hijos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos demostrando que nosotros como padres no podemos, como decir, resolver un problema. Si no, nos estamos echando la culpa, nos estamos lanzando la pelota entre los dos papás y el niño observa eso. Entonces, ¿qué causa eso en el niño? Niños inestables, niños que no están motivados. Ahora, lo que es muy importante también mencionar con todo lo que tú nos dijiste es que nuestra sociedad ha llevado a pensar o a tener prejuicios en que el mejor papá o la mejor mamá es los que crían a los niños en base a sus notas, a que los niños sean los mejores alumnos de clase, a que los niños sean los mejores bailarines de su clase, los mejores del fútbol, pero no nos han enseñado de que está demostrado incluso que la inteligencia emocional es la base del éxito más que el coeficiente intelectual de un niño. ¿Por qué? Porque un niño puede ser muy inteligente y tener su coeficiente intelectual, pero si es un niño frustrado, un niño que no está motivado ni por las personas, sus papás, ni por los adultos que le rodean, el niño no va a tener éxito. No va a tener éxito en su vida educativa ni en su vida individual. Entonces, ¿cómo podemos trabajar y cómo podemos mejorar estas habilidades sociales? Primero, la comunicación familiar, empezando desde nosotros como padres, comunicarnos, ser asertivos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y ser asertivos con nuestros hijos. Si yo me siento triste, no puedo negar algo que yo lo estoy reflejando, pero sí puedo explicar el por qué, decirle a mi hijo, me siento triste por esta situación. Porque como tú decías al principio, nosotros creemos que los niños no escuchan, no saben, no entienden, cuando es una mentira absoluta.
Los niños entienden todo lo que ven, todo lo que observan, sienten lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, la primera base para trabajar esta inteligencia emocional es la comunicación, indudablemente. La segunda sería reconocer sus emociones. En los niños, por ejemplo, es muy fácil, porque en los niños podemos utilizar películas, podemos utilizar imágenes, podemos utilizar, por ejemplo, imágenes de caritas en donde ellos puedan reconocer y puedan saber cómo se sienten. La otra mejor manera también de trabajar es decirles a los niños lo que están sintiendo, porque a veces los niños lloran, están tristes y los papás, ¿qué decimos? No, eres malcriado ya, o en el caso de la educación, que esto se ve muy común ahora con esto de la educación virtual. Los niños, por ejemplo, se sienten frustrados porque muchas veces no entienden lo que los profesores les están dando. Entonces el niño empieza a llorar porque es su manera de demostrar que no entiende, que está frustrado. ¿Qué hacemos nosotros los adultos? Y lo digo adultos porque puede ser los profesores, los padres. Creemos que el niño no es inteligente, que el niño no está tomando atención y empezamos, en vez de entenderle, comprenderle y preguntar, empezamos a exigirles más de lo que ellos pueden dar. Entonces, estas cosas son muy estratégicas que nosotros podemos utilizar para empezar a trabajar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional yo pienso que podemos trabajar desde casa, pero si esto ya se nos sale de las manos, si vemos que los niños ya tienen problemas con sus conductas, problemas en sus calificaciones, problemas de sueño, de alimentación, es el momento de buscar obviamente ayuda en un profesional. Sin embargo, yo pienso que la educación y la crianza siempre va a venir desde casa. Y sabes que a lo que acabas de decir, hay dos cosas que me llamó la atención. Recién estuve leyendo un testimonio que era acerca del abuso sexual en Instagram de una conocida y ella hablaba que ella no, había sufrido abuso de pequeña y no había entendido lo que le pasaba y ella cuenta en su testimonio que al ver una película en el colegio de abuso sexual, ella se había puesto mal, ¿sabes? Se había puesto a llorar y tal. Es como esas cosas, como padre, pon atención. A veces nos despistamos un poco y a veces a nivel social estamos pensando un poco en que mi hijo tiene que ir mejor vestido que el otro, yo que sé, ir al mejor colegio y tal, pero a veces tenemos que poner, yo pienso, un poquito más de atención en las cosas sencillas como eso, por ejemplo, eso, como a veces ahora pasa mucho, llega el peque y es como que le doy la tablet, le doy el móvil, lo enchufo y así no me molesta y tengo el libro un rato. Y sabes, y en realidad no sabemos, una, que están viendo, no sabemos qué le Ujú. están generando, es como cada vez hay un distanciamiento con el tema de las redes, es como por ejemplo, si es pequeño, pues te pones a ver, ok, te pones a compartir a ver con ellos y como tú dices, identificar cosas que pasan, porque podría pasar como esto, esta niña dice que incluso de niña nunca lo habló, o a veces ha habido casos que también lo hablan, y que su familia no les cree, no, que es mentiroso, cómo le va a pasar, o que incluso en el colegio alguien que ve una película de abuso sexual y se pone en llantos como tú como profesional para ti yo creo que es un síntoma de alerta de Una decir, señal. hey, hay algo que se le está moviendo, ¿sabes? Como que indagar un poco en casa, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y es como papito, o si eres el tío, eres el hermano, o vas viendo cosas, ¿sabes? Es como, ok, ¿sabes? Capaz, al final somos un equipo, una red de apoyo, de ir viendo cosas y perder el miedo a hablar, ¿sabes? Perder el miedo a expresar. Hablando del tema de expresar, otra cosa que decías de eso, de permitir que los niños lloren, igual es interesante de ver. Yo siempre digo que los niños son los maestros en manejar a veces las emociones. ¿Por qué? Porque si al menos tienes más de un niño en casa, tú ves que cuando un niño se enfada entre ellos se pelean, se gritan, ¡guau! Se van a morir, van a todo, así, ¡guau! Pero a los segundos están como si nada, ya se llevan. Y yo digo que deberíamos aprender en esa parte un poco, porque los adultos, ¿qué pasa? Nos enfadamos y nos quedamos resentidos a veces un mes, a veces toda la vida con la otra persona. En cambio, los niños se permiten expresar las emociones porque están para eso, las emociones están para sentirla y Ujú. no se enganchan tanto, ¿sabes?
al menos Sí. cuando son pequeñitos. Decía una coach cuando estaba en el máster, decía que una amiga contaba que sus hijas se peleaban y la coach le decía, mira, esconde los cuchillos de casa y deja que ellas se arreglen porque ellas lo saben hacer mejor que nosotros. Y es como eso, permitir también que ellos aprendan a resolver como sus problemas, que aprendan a decir, no pasa nada por estar triste o por enfadarte, ok, te enfadas, como no lo proyectes en el otro. Si estás enfadado, ve, corre un poco, salta, grita, yo qué sé. Ahora veo que hay muchos compran esos, ¿cómo se llama? Esas cosas de boxeo, o hay muchas cosas, ¿sabes? Sí. Como maneras de expresar o ver si mi hijo veo que tiene tendencia a enfadarse mucho, pues lo meto en algo que pueda expresar, o sea, como también guiarlos en canalizar, creería yo, Ujú. ¿cierto? Y eso, y Sí, también eso, ajá, bueno, eso y otra cosa también que yo ahora lo estoy practicando con la hija de mi esposo es un poco la escucha activa, que yo lo aprendí de un profe también, de Alfred Funk, lo pueden seguir, él habla sobre la escucha activa, que dice que a veces el problema no es lo que decimos, sino que no sabemos escuchar, de que cuando el otro habla, nosotros ya tenemos en la cabeza, estamos pensando en qué responder, y que hay que aprender a escuchar. Él incluso da un ejercicio de que dice de que llama a 5 personas y diles, mira, yo quiero escuchar todo lo que te ha pasado, y llámales, escúchale al menos creo media hora, y llama y todas las veces que tengas ganas de responder, pues muérdete la lengua, no digas nada y escucha, escucha, escucha y vas pudiendo observar, puedes observar cómo tu mente comienza a responder y a querer hacer chacha. Y ahora con la nena yo veo que ya le cuesta un poco escuchar y yo le voy enseñando muchas cositas y le he escuchado, le digo, cariño, cuando no entiendas algo, no hagas así como por inercia va y quiere hacer lo primero que hace porque le da como miedo a preguntar. Y le digo, cariño, si no escuchaste bien o no entiendes algo, le digo, cariño, pregunta, di, no lo entendí, no lo escuché. O también le digo cosas como cuando dice, es que no quiero, estoy llena, no quiero comer más. Y le digo, Cari, y le enseño, empezar a enseñarles algo que me funciona, es enseñarle conceptos. Por ejemplo, a veces hablamos, le digo, ¿sabes lo que significa incoherencia? Y dice, no. Entonces le decía, por ejemplo, cuando tú dices, eh, no tengo hambre, pero no comes la comida y estás comiendo patatas, patatillas, o estás comiendo, quieres comer alguna golosina y digo, cariño, eso es incoherente. ¿Por qué? Porque en realidad tú lo que quieres decir, le dije, tú en realidad sí tienes hambre, pero por eso estás comiendo. Si tú dices, no tengo hambre y no como más, es como coherente. Pero si tú dices, no tengo hambre, pero estás comiendo patatillas, galletas, es como una incoherencia. Le doy con ejemplos y le digo, porque es diferente que tú me digas, la comida que está hecha no me gusta. Y si tengo hambre, pero no quiero comer eso. Le digo, ¿ves cómo es diferente? Le digo, sí. Y se queda pensando y dice, es cierto. Le dije, pues no pasa nada si un día te gusta. Le dije, ¿qué es lo máximo que te pueden decir? No, tienes que comerla. Y siempre le incito, como, mira, aprende a expresarlo. Y otra también que ellos también, yo veo, a veces ellos escuchan muchos conceptos y claro, como adultos a veces distorsionamos los conceptos y como ver a los niños también un poco como grandes, como mira, como que aprendan conceptos. Cada uno tendrá su manera o no de enseñarlo. Yo para mí, Ninsa es una maestra porque logro aprender mucho con ella, ¿sabes? Ella logra aprender mucho y me ha permitido como aprender muchas cosas y también, bueno, porque yo creo que un niño te logra posicionar como adulto, tú tienes la tendencia, o te pones como amiguito o quieres pasar de la responsabilidad o soy medio bestia, sabes, hay muchas maneras, pero a mí ujú. personalmente un niño me posiciona como adulto. Una, yo no soy la madre de ella y siempre se lo recalco, porque no hay que confundir a los niños. Y otra, pero sí que me posiciona en el tema de adulto, ¿sabes? Porque a veces tendemos como querer caer bien a las personas o estar así o porque es niño y como que pensamos que nos haga cualquier cosa. Yo creo que los niños es súper importante. Una, esto que dices de que nos permiten identificar las emociones. Yo creo que nos permiten practicar la escucha activa, nos permiten a nosotros mismos identificar lo que nosotros sentimos y no nos permitimos expresar porque, como tú dices, un niño no puede ponerse carita feliz y no pasa nada. Un niño
lo expresarán un síntoma, ¿sabes? Y otra, también nos permite aprender a no repetir cosas que antes pasaban, de eso, de no escuchar a los niños, de saber qué pasa, ¿sabes? Como temas de abuso y tal, que es como Ujú. súper interesante esto, todas estas cosas que hice, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que como tú dices, la escucha activa es algo primordial en la educación de un niño. ¿Por qué? Porque con esto incluso podemos evitar este tipo de abusos. Porque a veces el niño o la niña en este caso puede estar sufriendo de abuso, pero tiene miedo de hablar, tiene miedo de contar y a mí me parece algo sumamente impresionante ver cómo tienen miedo de contar a sus propios papás lo que están sufriendo, lo que están sintiendo. Entonces yo digo, ¿dónde queda el papá, el rol de los padres, el rol de escucha de los padres? O sea, hay que entender que digamos, nuestras principales uniones es con nuestros papás. Entonces, nuestros papás, cuando somos niños, de hecho, nuestros papás son nuestros maestros, son nuestras guías, son las personas que nos acompañan en todo el proceso de nuestra vida o hasta donde podemos llegar. Pero en este caso yo digo, ¿por qué existe esto de los abusos? También es por eso, porque no escuchamos, porque no vemos señales, porque al menos he visto muchos casos que los niños, y es súper interesante, los niños, por ejemplo, dicen, no, mamá, no quiero quedarme con mi tío. Y la mamá, no, es tu tío, quédate. Y no toma atención, no presta atención en que la niña por algo se siente incómoda con su tío. ¿Me explico? O sea, no vemos señales, no vemos más allá de lo que está, o sea, de lo que sucede, no nos fijamos en estas cosas tan pequeñas y es muy interesante lo que tú nos dices de poner ejemplos a nuestros hijos. Yo pienso que eso nos sirve en todo, tanto en la educación sexual, nos sirve en todo. El hecho de poner ejemplos a nuestros niños es la manera de educarlos y yo pienso incluso que es una manera dinámica, incluso de educar las emociones. ¿Por qué? Porque al nosotros poner ejemplo, damos paso a que los niños también, digamos, interpreten estos ejemplos con lo que les puede pasar a ellos también, con lo que ellos pueden vivir también dentro de su entorno familiar o dentro de su entorno escolar. Entonces, lo que tú acabas de decir realmente es sumamente importante y yo pienso que este tema de abuso sexual es muy amplio, no podemos entrar en eso, pero lo que sí yo puedo recomendar a los papás y lo que siempre recomiendo a mis pacientes es escuchar a sus hijos, preguntarles cómo les fue en la escuela, cómo les fue, o en el caso de padres separados, también esto es algo muy importante, porque nuestros niños pasan días con nosotros y luego van donde sus papás. Entonces nosotros siempre tenemos que estar al pendiente de cómo pasó con su papá, qué hizo con su papá, con quién estuvo, y eso yo creo que es algo sumamente importante y para empezar tenemos que trabajar eso, yo pienso. Lo otro también que dijiste era de que, por ejemplo, los niños, nosotros en vez de enseñarles a ser un niños felices, responsables, abiertos, enseñamos a los niños a que tengan miedo de expresarse, a que tengan miedo de hablar. Empezamos desde casa. Por ejemplo, he visto muchos casos en que los niños quieren expresar una idea y les dicen, no, tú eres niño, tú no puedes hablar, tú no hables. Entonces ahí empieza esto de el miedo a hablar, el miedo a preguntar, el miedo a expresarse. Entonces, como tú dices, yo pienso que todo eso viene desde los papás, de la crianza que tuvieron, de la parte emocional interna que ellos tienen. Entonces es algo que debemos manejar, porque sí, los niños dependen de los adultos, los niños dependen Habla de la educación. Hablando de niños, mi niño está que llora. Esperen un momento. Cariño, cariño, ¿me lo puedes traer? Pues sí, tiene apenas 8 meses. Y pues a él, por Es mucho que nos entendible. organicemos, los horarios siempre se nos... Amor. Sí, seguro quiere teta. Le dirá al papá. Mi amor, ¿me lo puedes traer? Le daré un poco de tetita. Pues sí. Sí, sí, eso es súper importante, ¿sabes? Súper, súper importante eso que dices de cómo parecen cosas, detallitos, Ujú. pero yo creo que
yo al menos ahora que lo estoy viviendo en primera persona, tú al menos tienes experiencia que trabajas con muchos niños, es como dedicar un poco de atención a eso, ¿sabes? Así como dedicamos a veces a que escriba, a que vayan bien en matemáticas, a que vayan en cosas, es como dedicar ese tipo de cosas, como, ¿sabes? Podemos, como yo el otro día veía, podemos aprender a crear niños felices, porque ¿te acuerdas que es lo que decíamos la otra vez, de que inconscientemente los niños están haciendo cosas por amor? Si nosotros con el Ujú. lenguaje decimos como, es que eres un tonto, es que como no sabes, el niño, si se lo dice una figura de poder, de Se lo amor creen. muy grande, él dice, venga, es que si padre lo dice, yo cómo voy a poner en duda lo que dice mi papá, ¿sabes? También el Ujú. enseñar a cuestionar. Pero un rato, amor, no me escucha el papá, hablando le escucha. No me... Es que incluso también hay que tomar en cuenta que nosotros como adultos nos pasa eso. Muchas veces sí. Por Sí. ejemplo, si nosotros no tenemos una inteligencia emocional y nos dicen, no, tú no vales para esto, tú no sirves para esto, estás gorda, incluso los adultos nos sentimos de esa manera y nos empezamos a creer de esa manera. Entonces, imagínense en los niños. En los niños es mucho más fuerte el poder de la palabra. Entonces, eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros debemos demandar en nuestros hijos seguridad, motivación, enseñarles que ellos pueden ser capaces de todo lo que se propongan, más que una sola nota, porque yo pienso que es la dificultad que vemos, que los niños son los mejores cuando son los mejores estudiantes, cuando existen tipos de inteligencia. Puede ser que un niño no sea, digamos, el mejor en matemáticas, pero es excelente en dibujar. Me explico, hay que potenciar esas habilidades que nuestros hijos tienen para crear en ellos un éxito como personas, porque yo creo que el éxito como personas, más que ser un profesional de matemáticas, de enfermero, doctor, es sentirnos bien con nuestra profesión, con lo que nosotros escojamos ser. Y la mejor manera es empezar desde niños, obviamente, porque es un camino y un proceso que tiene que empezar desde nuestra niñez. Y otra cosa también que a mí me parece importante es también yo creo que la manera en la que podemos abordar esto. Por ejemplo, hoy como hemos empezado, se trata de abordar el tema no desde decir lo están haciendo mal, no o Uh lo -huh. hacen así. Simplemente saber que el hecho de ser padre es como reconocer el valor que ustedes tienen, es como dar un poco de tips, cada quien lo toma, lo deja, lo desecha, pero es eso, también porque a veces pasa, yo veo también como madre que te enfrentas al tema de que a veces eres muy señalado y vienen y te dicen, es que lo estás haciendo mal, es que yo a mis hijos los crié de esta manera y han salido bien, es que lo deberías hacer. Es como también aprender, yo digo también como padre, por mucho que a veces te lo digan con mucho amor o quien te lo diga, saber que tú eres el dueño de tu vida y de la manera en la que crías a tus hijos. Uh -huh. Dar el ejemplo de aprender a poner límites y saber que sí. Otra, por ejemplo, también, ok, me lo das, lo escucho y digo, ok, si me lo estás dando con amor, hasta lo recibo, pero si a veces me lo están imponiendo y me lo dicen como encima, como señalándome, eres malo y eres tal, como también a decir, ok, gracias, pero no te lo acepto, ¿sabes? Exacto. Porque una cosa es que con el amor del mundo te sugieran ciertas cosas, pero que te autoimpongan ciertas cosas, es como también aprender a decir no, saber Uh -huh. expresar, porque a mí me pasa que como madre a veces he tenido el momento en que me he sentido un poco incomodada o abordada y yo digo personalmente he sentido yo, cada quien tiene su proceso y he sentido como digo la necesidad de decir, mira, esto no te lo acepto, esto sí te lo acepto, o mira, la próxima que quieras me lo dices de tal manera o de tal forma. Es como yo creo que como padre es, mira qué te remueve, qué es lo que más miedo a hacer, qué es lo que más te Exacto. cuesta, indaga justo por eso, porque dices, pero ¿en qué me fijo? ¿En qué pongo atención? Pues indaga en que una, si ves que en la escuela te importa mucho el que dirán, el que tu hijo, y que te dicen, no, es que el niño no encaja, es que va mal, y eso, en malas notas, y que eso a ti te remueve y te pone mal, te saca,
Es como, mira, pues, ok, como adulto, pues indaga un poquito en el tema de reconocimiento, en el de encajar. ¿Qué te pasó en la Ujú, escuela? ¿Qué sufriste tú? ¿Por qué no encajaste? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu relación con tus padres, con tu madre? ¿Ves que a tu niño le cuesta el tema de comunicación? ¿A ti te cuesta expresar? ¿O ves que el padre no se expresa bien? Como, ok, ¿yo cómo me estoy relacionando con exacto. mi familia? ¿Yo cómo me relaciono? Es como indaga hacia adentro, no señales hacia afuera de, la profesora es mala, la psicóloga es mala o el niño que mal criado que es como me ha salido, sino indaga hacia adentro, Ujú, ¿qué de mí tengo que no estoy viendo? Es como indaga eso que claro, que a veces te enfada o te pone triste, uno siente como un miedo, es como, esta es la invitación de indagar hacia adentro. Al final los niños son un regalo, los niños son un regalo y nos permiten ver hacia adentro, hacia nosotros. Igual otra cosa que ujú, yo quería recalcar hoy es, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, que la pseudociencia ahora como que ponen una especie de disputa entre si eres psicólogo, si eres médico, si eres terapeuta holístico o tal. Es como, no, pero si eso no tiene validez, no tiene una función, al final es lo mismo. Estamos programando a nuestra ujú, sociedad en que ciertas cosas son mejor. El tema de si tienes un título universitario, eres reconocido, eres un título tal, y al final no vemos lo que hay de trasfondo. Es como también, trabájatelo, háztelo ver. Justo hoy día era una invitación con Erika, que ella es psicóloga infantil, que es como yo trabajo el tema del árbol familiar, el tema del clan familiar, y es como ver cómo nosotros en vez de competir o decir es que lo que ella hace es malo o es bueno, es como hemos aprendido a hacer una sinergia, aprender a trabajar en conjunto y cada uno nos vemos como nos potenciamos, porque ella sabe ujú. algo que capaz yo no sé y en vez de competir o ver qué es mejor o peor, porque lo que hacemos hoy es como mostrar a todas las personas de que hay diferentes herramientas, diferentes maneras de abordar cualquier De poder situación que abordar. te pase, porque hay infinidad de información, ¿sabes? Tenemos Ujú, infinidad de información, pero no toda resuena contigo. Entonces hoy que aprendas también a sentir qué es lo que más resuena contigo, qué es lo que más, ok, me siento más seguro con una psicóloga, con un tal, pero que sepas, sabes, que hay apertura. Pero lo que también digo es que no te vayas a cualquiera, porque yo no tengo nada en contra de nadie, pero a veces, sea de la rama que sea, tienes que ver la empatía. Veía un live de mi amiga Sol otra vez, que hace registros akáshicos, y decía que a veces hay gente que se ponía mal con las lecturas, que había gente fatal. Es como ella decía, te recomendaba, cuando llamas a un profesional, llama, escucha cómo habla, mira si tienes empatía en la voz, cómo te trató, cómo te atendió, comienza a revisar un poquito sus redes, porque si no, a veces mandas a tu niño o tú mismo vas con cualquiera y después te terminas frustrado y sientes que no te ayudó, que no te guió, porque ni siquiera viste si en realidad había una empatía, porque si yo llamo a alguien y ya siento que no hay empatía, que hay un poco de disruptiva y es como, y encima voy a ir a confiarle algo que para mí es muy profundo, es como también no pongamos toda la sí, responsabilidad en el profesional, sino también aprendamos a hacernos cargo. Desde el momento en que buscamos al ujú, profesional, pues veamos empatía. No decimos que nosotros tenemos que empatizar con todo mundo, pero sí tenemos, yo como ujú. usuaria tengo que aprender a saber qué quiero, qué busco, ver con quién va, quién no va. Es como la invitación de Palabra Viva es cuestiona todo, cuestiona hasta lo que nosotros te decimos, ¿sabes? Cuestiona todo, Ujú, que aprendas a indagar un poco, ¿sabes? Y también otra cosa en sí. relación a esta, es igual, por ejemplo, que hables por ejemplo, tú trabajas con niños, pero a veces, ¿qué pasa cuando no tienes el acompañamiento de los padres? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero que todo, yo pienso que trabajamos con niños, pero más que todo trabajamos con su familia, con sus padres, porque nosotros no llegamos a ningún lado si no trabajamos en conjunto, con sus papás, en este caso también con la escuela, en casos ya de dificultades de aprendizaje o dificultades como tipos de abuso. Yo pienso que en ese sentido nosotros somos profesionales que trabajamos con los papás y con los estudiantes, en este caso niños o adolescentes. En este caso, por ejemplo, si nosotros no recibimos apoyo de los papás,
en ese caso nosotros podemos tomarlo como una negligencia. Entonces, en ese caso ya tenemos que mandar a otros recursos a otras personas, porque nosotros como profesionales tratamos de todas las maneras posibles brindar ese apoyo y ese acompañamiento a nuestros pacientes. Pero en el caso de que no exista colaboración por parte de sus papás, nosotros ya no podemos hacer nada más porque ya se iría y sería sobrepasar nuestro límite como profesionales. Entonces, en ese caso, nosotros damos paso ya a otras autoridades. ¿Por qué? Porque el hecho, como tú decías, los papás no son buenos ni malos. Están aquí para aprender porque es un proceso en el cual ellos aprenden con sus hijos. Yo pienso que tanto los papás son maestros para sus hijos como sus hijos son los mayores maestros de los padres. Pero, como dije anteriormente, el problema radica cuando los papás no quieren hacerse cargo de sus actos, no quieren hacerse cargo de sus emociones. Claro está que hay que trabajar también con ellos, con sus emociones, porque ¿por qué ellos no se hacen cargo? ¿Qué es lo que está pasando interiormente en ellos? Entonces nosotros obviamente abordamos este tema, pero en el caso de que ya no sea posible, obviamente nosotros mandamos a otras personas para que se hagan cargo de esta situación. Ahora, en el caso de que hablábamos de empatía, sí, tienes toda la razón. Yo pienso que todo profesional o toda persona que trabaje con emociones, con familias, con grupos, tiene que ser una persona empática, tiene que ser una persona que sepa escuchar, que sepa también, como decir, tomar recomendaciones si son buenas o son malas. Digamos, yo pienso que es un trabajo completo que nosotros como profesionales hacemos. He visto los casos de incluso muchos psicólogos o doctores que no saben tratar personas. Entonces, en ese caso, yo pienso que no solo se trata de tener un título por delante y decir yo soy psicólogo, yo soy doctor, yo soy esto, yo soy el otro, porque no haces nada con eso si no sabes tratar a las personas, si no sabes tratar a los niños, si no eres empático en este sentido, ¿no? Como hablábamos de antes, o sea, la empatía no solo se trata de entender lo que el otro está sintiendo, porque nosotros podemos decir, ah, sí, se siente triste. No, la empatía también es trabajar con lo que está sintiendo la otra persona o darme cuenta si de pronto mis acciones causan o están haciendo daño a la otra persona. Entonces yo pienso que eso es algo muy importante y como tú decías, yo pienso que no se trata de pseudociencia, de ciencia, de ser profesional o no. He conocido muchas personas que incluso sin haber estudiado, son coach, son personas que manejan grupos, que trabajan con niños, con adultos mayores. Yo pienso que no se trata de eso, se trata de tener la convicción para poder ayudar a otras personas, para poder escuchar a otras personas, para poder trabajar esa parte interna y para obviamente crear adultos felices, porque para que un adulto sea feliz tenemos que empezar desde su niñez, desde su crianza, de cómo fue su niñez, de cómo fueron sus padres. Y algo súper chévere que tú mencionaste era esto de que muchas veces nos dicen cómo criar a nuestros niños. Yo he visto mucho esto de parte de los abuelos y yo quiero recalcar esto, porque a veces es muy incoherente. Yo he escuchado a los papitos de mis pacientes decir, mi mamá me dice que le críe de esta manera, pero a mí me trató así, pero a mí me pegaba por todo, pero no quiere que yo corrija a mi hijo. Entonces, yo he visto mucho esto en el caso de los abuelos, porque muchas veces los papitos trabajan y obviamente sus niños tienen que quedarse con sus abuelos, con los papás, con la mamá. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que hablar de crianza y de normas y reglas, porque nuestro papá le está cuidando a nuestro niño, pero ellos no imponen las reglas, somos nosotros como padres los que tenemos que imponer las reglas que los niños tienen que cumplir, porque un abuelo no puede cumplir con el rol de padre cuando él es su abuelo o su abuela. Entonces, eso me pareció súper importante y hago hincapié en eso, porque hay que entender que nuestros papás sí nos pueden ayudar con cuidar a nuestros hijos, tal vez con que nos ayuden para que tenga el niño con quien estar, como ser un tutor, pero las reglas y las normas las tenemos que poner nosotros, porque ahí viene este conflicto, ¿no? De que los papás les dicen, no, es que tú no pases con tu hijo, yo soy la que paso con ella y yo pongo las reglas. Entonces damos paso a que los abuelos cumplan un rol que no deberían cumplir, porque los abuelos son abuelos. Entonces eso me parece importante recalcar con lo que tú me dijiste.
Y eso, como vimos en la anterior, es el primero que hicimos con Erika y los que ha habido igual con Tony, que hemos visto que como esos tipos de desórdenes a nivel familiar puede desencadenar enfermedades graves como cáncer, tumores. Por ejemplo, yo que trabajo en el tema del árbol genealógico, como que cada quien no ocupe el lugar que le toca, genera tu desorden. Es decir, si tú tienes un problema de pareja o tienes a veces temas de enfermedades crónicas, tiroides, tumores, cáncer, entonces, ¿pero por qué? ¿Sabes? Pues viene porque hay un desorden familiar y el síntoma justo viene para que pongamos atención. Que eso pueden revisar el primer live que hicimos con Erika y pueden entender un poco más a fondo o el tema de que hicimos con Tony, porque es algo súper importante. Por ejemplo, a veces nos juntamos con parejas que se parecen mucho a nuestro padre, ¿sabes? Y es porque a nivel familiar hemos tenido una especie de desorden y ahí se da lo que llamamos el tema de Edipo, ¿no? O el tema de Electra, de que nos enamoramos inconscientemente del papá o de la mamá y claro, venimos y buscamos parejas que son similares al padre. O venimos, Sí. o todo lo que rechazamos, yo no quiero ser, que mi madre era la peor y resultó siendo yo igual que mi madre, porque al final somos víctimas de nuestros juicios y de las cosas que nosotros decimos. Es que bueno, también hay que darnos cuenta que, digamos, no solo se trata en el decir, no, yo no voy a criar a mis hijos de la misma manera que me criaron mis padres, porque no se trata de eso, o sea, eso solo sería decirlo. A la final, nosotros tenemos que trabajar con nuestra parte emocional. ¿Qué pasó con nuestra niñez? Y primero trabajar esa parte para de ahí sí nosotros decir, bueno, voy a ser diferente a lo que mis papás fueron conmigo. En el caso de esto de enamorarse de las parejas o de padre, de nuestro papá en parejas, es verdad, porque muchas veces yo he visto, incluso en casos de mis papás, de mis guaguas, que ellos me dicen que han sido maltratados por los papás, pero me han dicho, pero mi papá le maltrataba a mi mamá. Entonces, todo es una conexión, o sea, todo conecta, todo va enlazado. Y si nosotros no cortamos esos lazos con terapia, o incluso yo recomiendo mucho la meditación, lo que tú haces, yo pienso que si nosotros no trabajamos esa parte interna, siempre va a haber dificultad. Y de la misma manera que nosotros estamos siendo adultos infelices, adultos frustrados, va a ser nuestros hijos, porque nosotros transmitimos todo eso a nuestros hijos. Entonces yo sí creo que, y les recomiendo a las personas si es que están viendo a papás, mamás, trabajen la inteligencia emocional de sus hijos. Eso es fundamental, pero empiecen trabajando desde el ejemplo, desde ustedes, de lo que ustedes sienten, trabajando sus emociones, reconociendo lo que sienten. Sí, y utilicen esta experiencia de ser padres para poder identificar no solamente las cosas que les dan orgullo, porque yo, dice mi esposo que vivimos una polaridad de como estoy muy orgulloso y a veces también como que nos revelan muchos miedos y muchas frustraciones, pues no cojamos solo lo bueno, sino también agarremos las cosas que nos chocan y empecemos a trabajarlas, pues que es un regalo, a veces no lo vemos y ahora es como nos ponemos enfrente, ¿sabes? Igual, Sí. pues nada, nos vamos a tener que ir despidiendo. Algo que les quieras decir, cómo te pueden encontrar. Sí, bueno, me pueden encontrar en mis redes como psicóloga educativa Erika Álvarez o igual cuando le subamos el video voy a dejar mis datos. Y eso, espero que toda esta información o estas estrategias les hayan servido porque como dice Tati, información va a haber por montón en internet, en todos lados, pero yo pienso que la cuestión es trabajar desde el ejemplo, trabajar desde los consejos que una persona o un profesional nos pueda dar y empezar desde eso, reconociendo que nosotros estamos aquí para aprender, para seguir, digamos, trabajando por ser mejores personas, por ser mejores adultos y sobre todo trabajando por nuestros niños, porque es la base de todo el éxito que un adulto pueda tener. Eso, muchas gracias, Tati. Sí, Si es muchas alguna gracias a todos pregunta. y que este sea un ejemplo de que no estamos, no hay bandos, o sea que no hay aquí unos mejor o peor, sino que estos momentos es un momento para subirnos todos al mismo bando y saber que al final lo que queremos es tener niños felices, niños conscientes, adultos
adultos que se asuman como lo que son, porque a veces vivimos como niños heridos, adultos con un niño herido, pues que sanemos a ese niño herido y que podamos vivir con mejor comunicación, mejor empatía, mejor disfrute de hacer lo que nos gusta, fuera de todo lo que nos han dicho, de todo ese sistema castrador, sino que pues ver otra iniciativa, otra estructura. Igual quería invitarles, la otra semana tendré conmigo, hablaremos sobre terapias florales, de justo de cómo trabajar los desbloqueos físicos, emocionales y espirituales a través de terapias florales con Cristina Lapitita. Así que nada, Erika, muchísimas, Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos Gracias por a ti, conectarse. Tati. Gracias a todos. Si es Nada, que de muchas pronto tienen alguna pregunta, ¿no? no, yo no vi preguntas, solo si estaba pendiente, no. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos por este espacio. Nos vemos el próximo miércoles, en cambio, la próxima Gracias. semana. Cuídense. Un Hasta beso, luego. gracias.